estar contentos. Es domingo. ¿Qué se celebra hoy? Resurrección, ¿cierto? Yo pienso que hay dos fechas muy importantes para los hijos de Dios. Es la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Si hay dos eventos que debemos de recordar siempre, son esos dos eventos: la muerte y al tercer día la resurrección de Jesucristo. Son dos días marcados para nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Y vamos a hablar poquito, no me voy a tardar mucho, les prometo. Vamos a hablar de la gracia derramada en esa cruz. Esa cruz tiene un significado muy grande, muchísimo para nosotros. Hoy todo el mundo entero se ha detenido un poco, ha hecho una pausa y están celebrando un aniversario más. ¿De qué? De la opresión, del maltrato, de la crucifixión, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarles algo muy importante, que Jesús ganó en esa cruz para nosotros. Jesús ganó muchísimo. Y una de las más importantes que debemos apreciar es la gracia que Jesús ganó para nosotros en esa cruz. Y si le pongo un nombre o un título a este mensaje, sería la gracia derramada en esa cruz. Cada uno de nosotros conocemos la historia. Jesús fue crucificado, Jesús resucitó al tercer día, y eso ya estaba profetizado. Lo podemos ver en Lucas 9, versículo 22, dice así: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre perezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y sea muerto y resucite, dice, al tercer día. Ahora, el mundo sabe, crea o no crea en Jesús, que sucedió eso, que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús soportó todo el dolor, que Jesús soportó todo el rechazo, que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sintió abandonado en ese instante. Jesús se sintió maltratado. Jesús fue enjuiciado. A Jesús le hicieron bullying, se rieron de él, se burlaron de él, le hicieron críticas. Ahora, si hay alguien que nos entienda a nosotros como hijos de Dios, lo que es el sufrimiento, es Jesús. Si hay alguien que sabe lo que es experimentar rechazo, fue Jesús. Maltratado, abandonado, desechado, golpeado, escupido, pateado. Dice que le arrancaron la barba, que quedó transformado. Está una versión que dice que quedó como un monstruo irreconocible. Y todo eso lo hizo por su amor hacia nosotros, por esa gracia que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros somos hijos de la gracia. Y es muy precioso eso. Ahora, cada año se celebra la resurrección y la muerte de Jesucristo. Ahora, en este momento, en cada año, también tomó una importante noticia a todo el mundo, que es la que dice Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar. Y a muchos de nosotros nos han enseñado que si no amamos a Dios, ¿sabemos qué? Nos va a ir mal. Dios no es condenación. Dios es amor. Dice: para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en Él. Ahora, el amor de Dios que tiene por sus hijos es un amor inexplicable. Yo no lo puedo, muchas veces no entiendo el amor de Dios hacia mí. ¿Cómo si le he fallado tanto? Si lo he rechazado muchas veces, si lo he ignorado muchas veces, hasta lo he negado muchas veces. ¿Cómo el amor de Dios permanece fiel? Porque dice que de tal manera, dice, por ti y por mí entregó a su único Hijo, para que tú y yo gocemos de muchas cosas hoy en día. Pero la principal que tú y yo debemos gozar, que es la salvación. Esa es la más importante, la salvación. Yo quiero conocer a David. Yo quiero conocer a Abraham, a Sara, a Ruth, a Job. Y para eso tengo que ser salvo. Y esa es
la meta que tenemos cada uno de nosotros. Ser salvos. Ahora, la mayor parte del mundo cristiano y no cristiano se enfocan en la Semana Santa, ¿en qué? En el sacrificio de la cruz, ¿cierto? Pero hablan muy poquito acerca de lo que ganamos nosotros en la cruz. La cruz tiene un significado muy precioso para nosotros. Muchas personas recuerdan el sacrificio y muchas veces se les olvida por las acciones o porque no valoran o porque no entienden lo que realmente significó el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero yo creo que esta comunidad valoramos todo el año lo que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Y lo hizo hace 2000 años. Y la primera es la alegría de la salvación de nosotros. Y la alegría de la salvación nos hace obedientes a nosotros, a Dios. Pero para nosotros los cristianos o los hijos de Dios, entendemos que la salvación debe ser un motivo de gozo suficiente para vivir una vida nueva, una vida renovada, una vida restaurada, una vida bendecida, para bendecir a otros también. Jesucristo o Jesús fue esa cruz con un solo motivo, y fue por el amor hacia nosotros, pero también fue a ganar la gracia para nosotros. Ahora, me encanta lo que dice el Salmo 51, versículo 12 al 13, hablando del rey David aquí. Dice David aquí: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así dice, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Ahora, si todos recuerdan en este texto, David se había olvidado de la salvación. ¿Por qué? Porque había cometido adulterio con Betsabé. Ahora, y David, cuando David fue descubierto, David clamó a Dios. Ahora, David nunca confesó su adulterio. David nunca confesó su pecado. Hasta que no fue descubierto, David lo confesó. Ahora, yo me identifico mucho con David. No sé si ustedes, pero casi siempre que somos descubiertos confesamos, ¿cierto? A mí cuando me descubrieron en adulterio, o sea, Daniela tenía pruebas, tenía todo, yo todavía lo negaba. A mí me costó mucho confesarlo, y aún con pruebas en la mano. David hizo lo mismo. Por eso dice David. Pero luego David me impacta porque le pide a Dios que le devuelva la alegría de saber que era salvo, que al morir estaría con Él en el paraíso. Nosotros vamos al paraíso y es para siempre. Y esa es la alegría de cada uno de nosotros, que debemos saber que tenemos un lugar a donde vamos. Ahora, este pequeño versículo resume el corazón del Padre y resume el corazón del Hijo cuando ve la cruz. Ve la victoria en la cruz del Calvario. Que sus hijos se alegren por la salvación, que seamos obedientes a su palabra, que enseñen a los otros a lo que es Jesús, y que anhelen más conocer, o que anhelen más a esas personas que no conocen a Jesús, que están perdidas hoy en día, hablarles de la salvación o la reconciliación con Jesús, o con Dios o con el Padre, porque está un Padre que los está esperando con los brazos abiertos. Y esta debe ser la verdadera celebración de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Creer eso, que Jesús ya nos perdonó a nosotros. Ahora, la Semana Santa debería ser un solo recordatorio y un alto a revisar si Cristo realmente está en la agenda de nosotros. ¿Cuántos tenemos agendas privadas? Y muchas veces Jesús no está en esa agenda. Muchas veces no lo tomamos en cuenta, ¿cierto? Debemos de saber que Jesús tiene que estar en nuestra agenda. Ahora, Jesús es la gracia. Ahora, cuando ustedes ven la cruz, ¿ustedes qué ven ahí? La cruz vacía. La cruz vacía. ¿Qué más ven ahí ustedes? ¿Cómo? El sacrificio. El sacrificio. ¿Qué más pueden ver ahí? Está la victoria. ¿Qué más pueden ver ahí? El amor hacia nosotros. El amor hacia nosotros. Yo cuando veo la cruz veo la gracia de Dios. Veo el amor de Dios.
La cruz se trata de Jesús. En ella Jesús derramó grandes bendiciones para cada uno de nosotros, pero la más importante es la gracia. Y muchas veces nos olvidamos de la gracia de Dios. En el libro de Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 24 dice: por cuanto todos pecaron. No sé si ustedes se han encontrado con personas que nunca han pecado. ¿Cierto? Yo me he encontrado con varios. Ellos dicen, les hablan de Dios: yo nunca he pecado, yo estoy bien, no hago malas cosas, me porto bien. Son santos. Todavía no sabe. Tú no sabes, la palabra de Dios es clara. Dice: por cuanto todos pecaron, dice. No hay ninguno que no haya pecado. Están que destituidos de la gloria de Dios. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Y me encanta mucho lo que dice la versión traducción viviente. Dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, dice, en su gracia, Dios gratuitamente, no nos costó nada, gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ahora, tu pecado y mi pecado nos habían apartado de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado de alguna manera u otra. Pero todos hemos pecado. Pero de repente, dice, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y por la resurrección, dice, que fue derramada su gracia sobre ti y sobre mí. Y es gratuitamente. Tú no tuviste que hacer nada. Yo no tuve que hacer nada. A mí no me costó nada. A ustedes no les costó nada. Fuimos liberados del pecado y comprados a precio de sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y es un precio que pagó Jesús por nosotros. Y eso significa redención, liberar a alguien que cambió algo. Ahora, cuando alguien les pregunta o cuando alguien les diga: tú no vales nada. ¿A cuántos nos han dicho eso? Tú no vales nada. Ustedes pueden decir: espérate, chiquitito, chiquitita. Yo sí valgo mucho. Valgo muchísimo. Valgo el precio más caro que nadie ha pagado por mí. Solamente Jesús. Y valgo la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Que no hay nadie que pueda pagar eso por mí. Solamente Jesús. Y la sangre de Jesús tiene un precio altísimo. No hay oro ni plata que la compre. Así que nosotros valemos muchísimo para Dios. Tanto así que mandó a su hijo. Imagínense que Dios les despida a un hijo suyo: Marijita, quiero salvar a la humanidad, dame Benjamín. Está difícil, ¿cierto? Como seres humanos se nos hace muy difícil. Jesús, su único hijo. Y Jesús sabía lo que iba a pasar. Y a él no le importó. Señor, lo va a hacer por amor. Voy a recibir las bofetadas, las cachetadas, los trancazos, los puñetazos, las patadas, las bofetadas, los jalones de cabello, las escupidas, por amor a ellos. Ahora, me encanta mucho porque Jesús explicó en 3 parábolas acerca de la gracia del Padre. Y vamos a mirar la primera, que se encuentra en Lucas 15, del versículo 1. Vamos a estar mirando ahí. Dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de la mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Ahora, a estos no les gustaba quién era Jesús. Odiaban a Jesús, pero les llamaba la atención de lo que él predicaba. Ellos se iban a mirar qué era lo que Jesús enseñaba. Dice así, versículo 2: por eso, dice, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Ese es el amor de Jesús. Y hoy en día muchas veces no nos queremos juntar con alguien porque es pecador. Ay, no se me va a pegar lo pecado. Oh, yo no podía comer con alguien porque eso es malo. Jesús se comía con los pecadores.
Oh, yo no le hablo a este porque él toma. Y eso no va conmigo. Yeah. Yo no me junto ahí. ¿Cierto? Y no es así. Si Jesús dice, todos se quejaban, muchas veces somos fariseos y nos comportamos como ellos, criticamos. Uy, es pastor y está haciendo y es servidor y empezamos. No es así. Jesús se sentaba a comer con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Versículo 4. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? Dice, ¿no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Versículo 5. Y cuando la encuentre, ¿la cargará con qué? ¿Con enojo? Con alegría, dice, en sus hombros, y la llevará a casa. Cuando lleguen, se llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré a mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Vamos a otra parábola ahí mismo, la de la moneda perdida. Versículo 8. Supongamos, dice, que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y la buscará con cuidado? ¿Cuántos han perdido un billete? Varios. Y hacemos hasta lo imposible para encontrarlo, ¿cierto? ¿Dónde quedó ese billete de 100? Bueno, dice así entonces. Y versículo 9 dice, y cuando la encuentre se llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepienta. Y vamos a mi favorita, a la parábola más favorita que yo tengo, y es la del hijo pródigo. Sigue diciendo el versículo 11. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que muera. Entonces el padre obedeció dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Versículo 14. Al mismo tiempo se le acabó el dinero. El dinero no es para siempre. El dinero de un día a otro se te va a acabar. Este joven le pide su herencia a su papá y piensa que con el dinero siempre le va a durar para siempre. Dice que se lo malgastó. Hizo hubo una gran humbrana en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Versículo 15. Convenció a un agricultor local que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta a las grobas que los alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Versículo 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa de los jornaleros tienen comidas de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. El versículo 18, y esa es la clave. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, o sea, eso quiere decir que el padre ya lo estaba esperando. El padre sabía que un día su hijo iba a regresar y que tarde o temprano iba a volver a casa. Dice que el padre, cuando lo vio, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor, de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que me llames más tu hijo.
Versículo 22. Sin embargo, su padre le dijo a sus sirvientes: rápido, de volada, ya, les dijo, traigan la mejor túnica, la mejor vestidura que hay aquí en casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al mejor ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar, dice, un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido, dice, y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó el party, comenzó la fiesta, dice. Dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y el baile en la casa y preguntaba a uno de sus sirvientes: ¿qué pasa? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebremos porque ha llegado salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Se enfureció y no quiso entrar. Esta historia, esta parábola, representa a un hijo codependiente y representa al hijo, al adicto, al que se va de casa. Lo sigue diciendo así. Y no quiso entrar, y su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué, dice, a nada de lo que me pediste, y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, no le llamó ni su hermano, cuando este hijo tuyo regresó después de haber derrachado todo el dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. 4 cosas que quiero enseñarte aquí acerca de la gracia en esa cruz. La primera, que la gracia lo hace todo. Ahora, en la parábola de la oveja perdida, se entiende claramente que la oveja no hace nada, ¿cierto? El pastor va y la encuentra y la busca. En la moneda perdida es lo mismo. La moneda no hace nada. La mujer hace hasta lo imposible por buscar la moneda y la encuentra, ¿cierto? En la parábola del hijo pródigo, el hijo no hace nada. El padre es el que hace todo. No es la frase que el hijo preparó, porque el hijo preparó una frase. Dice: cuando regrese a casa, le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Él ya llevaba su frase favorita para decir al papá. No fue la frase la que hizo que el padre lo perdonara. ¿Por qué? Porque el padre ya lo estaba esperando. Y esa es la gracia de Dios. El padre corrió hacia él y el padre demuestra su gracia por encima de todo. Ahora, una oveja, una moneda, y nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Solamente la gracia de Jesús en nosotros. Ahora, le hemos dado demasiada importancia a la frase del hijo. Ahora, el padre ni siquiera lo escuchó lo que él dijo. Cuando él dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no le dijo: ya lo sabía, hijo. Sabía que ibas a regresar tronado. Sabía que ibas a regresar sin nada. Pero él no dijo ninguna sola palabra. A él no le importó lo que él estaba diciendo. La gracia no se trata de quién eres tú, sino de quién Él es en ti y en mí. Ahora, la segunda cosa, su gracia hace que Él siempre te esté buscando. El Padre siempre nos estaba buscando a nosotros. Si fallamos, si te apartas o si no te apartas. ¿Cuántos se han apartado de Él? Amén. Muchísimos, ¿cierto? Y siempre nos está buscando. Esa es la gracia de Dios. Ahora, su gracia, tercera cosa, su gracia de ser el Padre, nos hace sus hijos. El hijo menor le dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo mayor le dice, o hace referencia a todos los años que ha trabajado para su padre, como diciendo: yo no soy digno de ser llamado tu hijo por todo lo que yo hago.
Ahora, el Padre nos enseña que nadie es digno de ser o no ser llamado hijo de Dios por lo que haces o dejas de hacer. Somos dignos de ser sus hijos. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo y tenemos a nuestro Padre que está en el cielo. Ahora, un padre es un padre porque tiene hijos, sencillo. Ay, qué revelación, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, mis hijas no necesitan hacer nada para ser llamadas mis hijas. Ellas son mis hijas porque yo soy su padre. Y no tienen que hacer nada o dejar de hacer para que continúen siendo mis hijas. Ahora, la gracia te da identidad. Y una identidad correcta como hijos de Dios. ¿Cuántos saben que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia? Y eso lo podemos encontrar en el libro de Romanos capítulo 5, al final les habla de eso, la abundancia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero en Romanos 6, versículo del 1 al 4, cuando esto voy terminando, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado por la gracia que abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, como vivimos aún en él, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para su muerte, por el bautismo, al fin que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Pero nosotros somos juntamente crucificados con Cristo. En Corintios 2, versículo 13 al 14, cuando esto termino, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros todo el tiempo. Amén. Jesús obtuvo esa gracia por ti y por mí en la cruz del Calvario. Tú no necesitas hacer nada. Tú no necesitas hacer nada para recibir esa gracia de Dios. Entonces hoy es un día para recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por la cosa más importante que Jesús ganó para nosotros fue la gracia. Y cada vez que miren esa cruz vacía, recuerden el sacrificio que Jesús hizo, que lo hizo por amor a ti y a mí. Y su gracia. La semana pasada prediqué ¿cuál era el mensaje? La gracia, la abundancia de la gracia, algo así. La gracia es más importante para nosotros. Vamos a creer en Dios en la gracia. Vamos a participar de la santa.